Vamos a hacer contacto con Raúl Hernández, director técnico de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, que en este momento están en la candelada. Algunas notas hemos visto que hablan de que estarían perdiendo. Hablan también de el manejo no muy inteligente y por supuesto tienen la demanda tanto de legisladores como de parte de la población de que se devuelvan los fondos de pensiones. Raúl, bienvenido al Rumbo de la Tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando con los fondos de pensiones? ¿Cuántos problemas con los fondos de pensiones, señores? Desde que se creó la Ley de Seguridad Social hemos venido bregando con problemas. ¿Cuál es ahora? ¿Cuál es la última? Mira, yo creo que es un tema estamos en un mercado que tiene mucha información pública y es también usual que haya mucho interés por esta información en la medida que los fondos crecen, se van haciendo más importantes en la economía. Claro. Y en este momento lo que está pasando un poco es el impacto que ha tenido el tema cambiario en la valoración en pesos de los fondos de pensiones, que como ustedes saben, por normativa, es la manera en que se presenta la información en Dominicana para los afiliados. Eso no lo entendemos. ¿Qué tiene que ver la cotización del dólar con el manejo de los fondos de pensiones? No lo entendemos claramente. ¿Nos lo puede explicar, por favor? Y buenísimo, que en este momento es el meollo del asunto. Entonces, ¿qué tiene que ver? Desde un inicio, los fondos de pensiones se han creado para que sean patrimonios que crezcan en el tiempo. La forma en que estos patrimonios crecen en el tiempo para garantizarle a un afiliado su mayor pensión posible es funcionando muy similarmente a lo que es una cuenta, una cuenta de inversión, no una cuenta de ahorro. Como es una cuenta de inversión, suele generar una rentabilidad muy superior a las rentabilidades de cuentas de ahorro, pero en particular esas inversiones se registran de acuerdo a lo que establece su normativa. ¿Y qué establecen aquí? Que aunque se tenga una proporción del patrimonio en dólares, el registro diario se hace en pesos. Y por lo general, el peso se deprecia con el dólar, o sea que una proporción en dólares de las inversiones que nos permite diversificar y mitigar cualquier impacto de que el peso suele perder valor con respecto al dólar. En pocas ocasiones, pero ha ocurrido, ha pasado lo contrario. Y o como sea, perdóname, los fondos, los ahorros, vamos a ver. Sí, los ahorros de los asalariados, ¿correcto? Sí. Son utilizados para fines de reproducción, de inversión reproductiva. Sí, eso es lo que entendemos. Eso es así. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque un componente primordial del saldo acumulado es la rentabilidad que se acumula en el tiempo. Ajá. Hoy en día, del saldo promedio, más de 50% ya es por rentabilidad que se va acumulando en el tiempo. Por eso es importante la parte de inversión. El caso que ahora afecta a mucha gente, Raúl, se debe a que el peso ha ganado valor frente al dólar. Y entonces por eso baja la rentabilidad. Claro, el registro en pesos sí, pero por eso es muy importante tener claro lo que hay detrás. El sistema tiene un poco más de 24% de las inversiones en dólares. Eso a diciembre era aproximadamente unos 3.350 millones de dólares, que están los mismos dólares, pero a diciembre, si uno hace un tipo de cambio... ¿Pero denle sus dólares, Raúl? Pero denle sus dólares. Es que recuerda que están ahí, pero cómo se presenta todo en pesos. Y eso es lo que ha generado la preocupación. ¿Por qué? Porque en diciembre se valoran, por ejemplo, en este valor real, al 57.14, y esos 3.350 millones son en pesos unos 191.000 millones. Ya. Pero en febrero, esos mismos 3.353 millones que están en los patrimonios en dólares
como se registran en pesos, el tipo de cambio de referencia ya no estuvo a 57.14, sino 54.41, pues se registra en unos 182.000 millones. A ver, espérenme. Entonces, contablemente se ve la caída, pero no es que se ha perdido. Es el tema del registro en pesos. Vamos a ver, para que la gente tenga una idea cabal de lo que significan los fondos de pensiones. Esto se inició en el 2010, ¿verdad? La acumulación. No, 2001 la ley, 2003 la parte de inversión. La ley 2001. De entonces a esta parte, ¿qué capital tenemos en los fondos de inversiones? La totalidad, ¿a cuánto asciende? Más o menos. Espérame, que el último valor tengo son, espérate, no quiero decirte un número que no es. Millones de pesos. A ver. 800 y tantos mil millones de pesos. 800.000 millones de pesos, eso es demasiado dinero, demasiado. Es mucho. Óigame. Óyelo. Claro, lo importante es que son fondos que van creciendo en el tiempo, van cada vez son una parte más importante con respecto al tamaño de la economía. Ajá. A febrero tengo un patrimonio promedio de 746.000 millones, el promedio, pero tengo un cierre de mes que supera los 748.000 millones para las AFP que conforman a DAF. Ajá, bueno. Yo lo que me hago es una pregunta. ¿Por qué razón la ADAF, que ustedes reúnen a todas las agencias de fondos de pensiones, 6 de las principales agencias de fondos de pensiones, no informó de esto y esperó que se le viniera el mundo encima cuando la gente descubrió que estaba recibiendo menos? Y fíjate que sale por la información, porque contablemente todos los meses se hace la información y se publica. ¿Ustedes no se dieron cuenta? Sí, y se publica. Pues yo me pregunto, porque ustedes no hicieron un comunicado, hablaron, o Kirsi Jaques, o tú, o cualquiera, emitieron un comunicado diciendo, mira, pasó esto y esto y esto, y esta es la situación. Eso mueve a más suspicacia. Claro, por supuesto. Mira, y es un tema porque ahí hay que definir algo. Fíjate que la rentabilidad es un tema variable. Por lo general es positiva, pero no un número fijo. Suele subir, puede haber un mes particularmente que puede dar negativo, pero recuérdense que esto tiene una vocación de largo plazo. Y cuando uno termina mirando un año, sí, por lo general y en todas ocasiones han sido años positivos. Mes tras mes puede tener un mes muy alto, un mes más o menos, un mes negativo, pero es la primera vez que sí, que se ha suscitado, vamos a decir, esta No, había ocurrido también en el 2004 había ocurrido y se informó. Sí. Perdón. Claro, 2004 estamos hablando a un año de haber iniciado el sistema. Está bien, sí, pero pasó. Fue un tema muy particular. Recuerden que fue una apreciación también de otra envergadura. Pero pasó. Ok, una de nuestros oyentes, Jacqueline, dice, pregúntele por favor si las ganancias de los que administran esos fondos de pensiones también ha disminuido y en qué proporción. Perfecto. Las ganancias los ingresos que reciben las AFP, recuerden que es una proporción del saldo administrado. Y como tal, si los patrimonios sufren, los ingresos también. Sí. Pero... O sea que sí sufrieron también. Sí, porque al final del día, las AFP como instituciones que administran, cobran una comisión que sus ingresos están vinculados al patrimonio administrado. El patrimonio sube, los ingresos suben. El patrimonio se estabiliza, los ingresos se estabilizan. Cuando el patrimonio baja, sus ingresos también bajan. Entonces, por eso es que es un tema de alineación de incentivos. Ahora, el tema del dólar, de la variación que ha tenido la tasa de cambio, es producto de que parte de esos fondos que están en pesos fueron invertidos en dólares. No, porque la adquisición de los dólares en los fondos ha sido un tema continuo y gradual. El tema del dólar prácticamente ha sido algo que se aceleró en el 2022. Entonces realmente no, entendemos que obedecen a otras razones que no son materia del sector de pensiones, un tema más monetario, financiero, pero obviamente afecta
a los fondos como todo aquel que hace contabilidad en en pesos, pero tienen participaciones en dólares, pero no se ha derivado por el sector de pensiones. La ley de seguridad social autoriza operaciones en dólares con los fondos de pensiones. Eso iba a preguntar. Sí, la ley lo autoriza. Y es hasta un 30% como máximo. 24, y recuerden, 24.2. Claro, tenemos hoy un 24.2% como sistema. Las CFP tienen cerca de un 25.3% y el máximo regulatorio es un 30%, porque recuerden que esto es un tema inusual. ¿Qué es lo usual en la historia del peso con el dólar? La depreciación del peso. Entonces, ¿qué es lo usual del dólar? Que sea algo para diversificar ese riesgo de apreciación del peso, ese riesgo de depreciación del peso. Esto pasó, como ustedes bien lo mencionaron, 2004, 2022. Fueron 18 años de un beneficio adicional para las cuentas de los trabajadores por las posiciones en dólares de un 3.5% al año. O sea que paga diversificar, aunque en momentos como estos inusuales tenemos esas correcciones que vemos contables, porque el patrimonio en dólares sigue estando ahí. Ese registro en pesos que transitoriamente esa fue la pregunta que yo hice. Que parece que no se comprendió bien y quiero repetirla. De los fondos de pensiones de los trabajadores del país, se puede hacer, ya usted dijo que sí, inversiones en dólares. Entonces, hasta un 30% de lo que tiene en fondo del patrimonio. Entonces, evidentemente, la causa por la cual han disminuido los ingresos es porque ese porcentaje invertido en dólares se ha depreciado, porque la moneda de los Estados Unidos ha sufrido una depreciación y como consecuencia de eso bajan los intereses que reciben los fondos de pensiones. Estoy claro, ¿verdad? Baja el valor, sí, así mismo es. Y por eso, como se registra en pesos, es la situación que tenemos hoy en día. Y entonces, si hay esa volatilidad en cuanto a la tasa de cambio del dólar, ¿siguen invirtiendo en dólares? Mira, y es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Mira para atrás. Obviamente, el futuro no necesariamente repite el pasado, pero el pasado nos explica mejor qué puede pasar. Mira para atrás, ¿sí? ¿Hubo otro momento de apreciación del peso? Sí. Del 2004 al 2022, aún con ese episodio inusual, ¿fue importante diversificar? Lo fue, porque esa apreciación del peso suele ser algo muy inusual. Y por ser inusual, diversificar en dólares paga y genera rentabilidad, aunque en 1, 2, 6 meses, y en el 2004 fue por un máximo, si no recuerdo mal, de 11 o 13 meses, se tenga esa valorización en peso menor. En el camino suele ser una buena estrategia, y es una buena estrategia diversificar. Y en este país, diversificar en dólares es una buena estrategia. Entonces, y hacia adelante debería serlo, salvo algo muy estructural de cambio que no se ve hoy en día como tal. Bajo esa misma visión. Se ve que es un episodio inusual, temporal. Hasta ahora se percibe así. Entonces, bajo esa misma visión, lo correcto sería, ahora con más fe, invertir en dólares, porque la tasa de cambio está más bajita y lo usual es que se deprecie el peso dominicano frente al dólar. O sea que a la vuelta del año, de los meses, podríamos estar recuperando lo que ahora se ha perdido. Exactamente. Y por eso es que se aconseja tanto, un tema de práctica de inversión, un tema de minimizar riesgo, aunque puntualmente se piense y se sienta lo contrario. Tener una parte del portafolio, una moneda dura, te estabiliza el valor del portafolio en el tiempo, porque lo usual en el camino ya de años no son estos episodios. Esto es muy extraordinario y por eso genera la confusión. Yo no me imaginaba los niveles exorbitantes de rentabilidad de los fondos de pensiones, hasta el grado de llegar a operaciones en dólares de un enorme monto. Por cierto, la respuesta yo sé que es bastante difícil. ¿Qué porcentaje de los afiliados, de los contribuyentes
trabajadores todos, a esos fondos, están recibiendo pensión, ellos o sus familiares, por supuesto. ¿Qué porcentaje? Mira, eso es una muy buena pregunta. Espérame 30 segundos, yo tengo acá la información. A ver. Las pensiones se han otorgado y se han venido otorgando siempre de acuerdo a lo que establece la ley. Te pediría dame 30 segundos para hablarte con los números precisos. Déjame ver acá. Ya. Espérame 30 segundos, porque tengo varios números en la cabeza. Esa no es una cuenta sencilla, ¿no? Ahí no. Ahí sí hay, ahí sí hay tu tía. Bueno, esto por supuesto que en este momento mucha gente que nos está escuchando está pensando en ver si hay manera de que le den el 30% de sus fondos. Hay más de 235,000 personas que se han beneficiado a la fecha. Hay 8.417 pensiones por discapacidad, 11.498 pensiones por sobrevivencia que se le han entregado a más de 25.951 personas. Ya entiendo. Y se le han otorgado los beneficios por 34.330 millones a más de 181.400 afiliados por ingreso tardío. Entonces, es un tema que obviamente, y entendemos, esta fase de inversión es la antesala a, vamos a decir, al objetivo de la ley, que es el otorgamiento de pensiones. ¿A qué edad la persona tiene derechos ya adquiridos para una pensión? ¿65 años? Mira, hay diferentes formas de acceder. Obviamente están aquellos que de alguna manera llegaron después de 45, pueden tener sus recursos por ingreso tardío, pero dependiendo el caso, ustedes saben que cada caso es particular, desde los 55 años hay espacio para acceder a una pensión, dependiendo las condiciones que cumpla la persona. 55, si puede cumplir con un múltiplo de la pensión mínima. 57, si es una persona que ya está desempleada. Y a partir de 60 años ya sí cumple con lo que establece la ley. Vamos a hacer un ejercicio. Una persona que acumuló 1,5 millones de pesos, ¿verdad? Son sus ahorros, producto del pago de la TSS religiosamente, tanto por el patrono como por el trabajador. Llegó a la edad que por ley le permite solicitar su pensión. Olvidémonos de enfermedad, no, la ley que los años que exige la ley para tú optar por una pensión. Esa persona gana 50,000 pesos mensuales. ¿Cuál sería la pensión de esa persona? Es una pensión normal. No, y por eso te digo, y ahí es donde a veces puede ser algo complejo dar un valor, porque cada ruta es distinta. Porque imagínense que esa persona entra desde los 18 años a trabajar y tiene una trayectoria siempre en el mercado formal con un ingreso creciente. Esa persona tiene un sueldo promedio en su vida muy distinta a una persona que entró a los 18 años a trabajar, pero se alternó entre el mercado formal y el informal. Y tiene un valor distinto si el ingreso fue estable a lo largo de su vida. Entonces, sí, pero, dar un valor pero una es pregunta. Bien delicado por esa situación. Pero la pensión se otorga tomando como base el salario del último año, ¿o no? No, la pensión se otorga en función del patrimonio acumulado. Bien. Lo que tiene este sistema es una pensión mínima, y de alguna manera lo que se compara un poco es la pensión que te corresponda como afiliado al momento que solicites esa pensión. Mira, yo no quiero disfrazarte más la píldora. Yo te voy a decir qué es lo que yo quiero conseguir. Si una persona que ahorró 1,5 millones de pesos se pensiona a los 65 años, vamos a poner, no sé si es la edad límite, recupera en pensiones, en la pensión mensual que recibe el dinero ahorrado, la totalidad del dinero ahorrado, o se muere antes de recibirlo.
No, esos recursos son siempre de esa persona, ¿verdad? Y esa persona puede, ¿y si murió? Dios no lo desee, puede fallecer antes de tener una pensión, o puede tener una pensión, vamos a decir, y después fallecer. En esa etapa de pensión, ella tiene en el camino, tiene unos montos que va a recibir, pero esos recursos son suyos. Esos recursos no se los queda una institución. Esos recursos siempre fueron generados por ella, son propiedad de ella y son suyos también al momento de la pensión. Si esa es la pregunta, por haberla respondido con esa respuesta, si la necesidad de los números, porque les mencioné, cada caso es diferente. Lo que pasa es que, no sé, yo creo que esa ley hay que modificarla, porque hay que darle la opción al contribuyente de que al terminar su tiempo laboral y decidir optar por una pensión, tenga también la posibilidad de optar por la devolución de su dinero ahorrado, porque es mi dinero y a lo mejor yo obtengo mucho más beneficio si retiro 1,5 millones, 2 millones de pesos y pongo un ventorrillo o una venta de Mavisa y Vano, que lo que yo pueda recibir por una pensión. Entonces, ahí hay un alto nivel de injusticia. Mira, yo creo que hay un tema que es vital aquí. Obviamente hay una ley de seguridad social y en el plano que nos corresponde a nosotros, hay toda una dimensión de pensiones que se hizo sujeto a una realidad, obviamente, en el momento en que se crea esa ley. Todas las leyes en el camino son mejorables y los procesos de revisar las leyes en el tiempo generan espacios de mejora. A ti como técnico, ¿te parece lógico? Simplemente un aspecto final ahí. Las AFP como tal, que es lo que procuran siempre actuar apegados a la ley. Y la ley nos pone unos límites institucionales de qué hacer con las inversiones, qué hacer a nivel de toda una serie de dimensiones en las cuales uno tiene que cumplir para estar, vamos a decir, actuando dentro del marco de la ley. A lo que se requiere. Claro, entonces, recordemos algo, y aquí hay un tema ya obviamente hasta de políticas públicas. ¿De dónde venimos? La existencia de un sistema de pensiones en los cuales se toman recursos de trabajadores, de recursos de empleadores y se invierten, procura generar lo que no teníamos como país y lo que por comportamiento humano es prácticamente, no voy a decir imposible, pero es muy difícil lograr, que es que cada uno individualmente guarde para la vejez. Entonces, ¿qué hace este sistema? Busca maximizar ese patrimonio de acuerdo a mi realidad de ingreso en el camino para obtener, en base a esa realidad, la mejor pensión posible. Hay muchas formas, hay muchos aspectos, y la misma DAF ha presentado 25 propuestas. Si el objetivo es maximizar el nivel del patrimonio al final, que pueden apoyar en esa línea. Entonces, pero el sistema de pensiones como tal se concebió ¿para qué? Para generar pensiones. No necesariamente, y no en el caso dominicano, como un sistema de ahorros para un retiro, vamos a decir, total o parcial al final. Son cosas que en su momento, si es el interés del legislador y así se ve, pues se discutirá en su momento, pero si partimos de que el sistema de pensiones busca garantizar las mejores pensiones al momento del retiro, aquí la fórmula es el mayor ingreso posible para el afiliado en el camino, el mayor aporte voluntario, la mayor rentabilidad neta, le dan a él el mayor nivel de patrimonio para tener su mayor pensión posible en la vejez. Cualquier cambio, obviamente las CFP siempre van a estar apegadas a la ley, pero sí hay un espacio para analizar lo que se desea como país en esa revisión. Esa pensión nunca va a llegar a ser ni sombras del salario que ese trabajador o empleado recibió. Entonces, por eso yo digo, tú como técnico... Pero también, y perdón que lo interrumpa, es clave el aporte, porque ¿cuánto se está aportando? En menos de un 10%. Entonces, replicar un sueldo depende de aporte, de rentabilidad y de tiempo.
pero el aporte es clave porque lo que se multiplica es lo que yo retiro del salario o lo que pongo voluntariamente y lo pongo a sembrar. Por eso es importantísimo poder sembrar la mayor parte del tiempo el mayor nivel posible de recursos para poder tener al final la mayor canasta para yo tener la mayor pensión. El problema Pero es que si no lo hago temprano, alto y por mucho tiempo, tengo menos chance de tener una mayor pensión. El problema es que yo como afiliado, entonces, compensar con el ingreso mínimo. El problema es que yo como afiliado tengo un socio que yo no lo he pedido, que son las AFP, que se quedan con parte de mi dinero que me ha sido descontado o que el patrón lo ha tenido que pagar dentro de los compromisos laborales que hay. Yo tengo un socio, ¿cuánto se queda la AFP de mi dinero? ¿Con qué porcentaje de mi dinero? 1.10% del patrimonio administrado y va a ir bajando en el tiempo. Y fíjate que aún con eso, la rentabilidad histórica promedio es 11.55%. Eso le gana la inflación, le gana cualquier cuenta tradicional que uno tiene en el sistema. Y fíjense que hay una actividad que se hace, como toda actividad productiva, tiene una remuneración, pero el excedente que le queda al afiliado, fíjense que es un nivel muy difícil, para no decirte imposible de conseguir individualmente en el mercado financiero. Como técnico, 55 promedio histórico es mucho. Como técnico que eres, tenemos ya que terminar, nos hemos pasado bastante. ¿Qué te parece? Poderle dar siempre respuesta a las preguntas y a la disposición siempre para el tema de... Y lo agradecemos, lo agradecemos. Social. ¿Qué te parece esa propuesta de que el trabajador o empleado tenga la oportunidad de seleccionar o la pensión o la devolución de su dinero? No sería un sistema de pensiones. Entonces, por eso les mencioné que es un tema de política pública. ¿Queremos un sistema de pensiones o queremos un sistema que sea contingente de ahorro y pensiones? Un sistema mixto. Naturaleza. Un sistema mixto. Porque este es mixto en el sentido de garantizar una mínima que tiene ese carácter social o esa pensión más solidaria más que mínima y garantizar una de acuerdo a temas de mercado. Pero, por eso le mencioné, un tema que ya es de legislación, que no es mi expertise y preferiría no opinar sobre eso. No abrir esa caja de Pandora, pero lo que sí le menciono que como siempre el gremio estaría en la disposición de cumplir a rajatabla lo que establezcan las leyes y las normativas que se pongan para el sector. Muy bien. Siempre cumplidores y siempre en transparencia. Raúl Hernández, agradecidos infinitamente de toda la explicación que nos ha dado. Yo por lo menos, y yo sé que mis compañeros también, ahora entendemos por qué razón se ha producido lo que han llamado pérdida, ¿no? Que tú señalas que no es pérdida, sino que eso se recuperará en el aspecto de valor en peso de la inversión en dólares. Correcto. Director técnico de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, una explicación muy clara. Gracias por haber compartido con nosotros el programa de esta tarde. A ustedes muchas gracias por la invitación y como siempre a la disposición. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la pausa. Son las 6:13. Oye, 13.